¿Qué tal? Yo soy Lalo y hoy vamos a continuar con esta parte de las definiciones de las nociones que nos van a llevar a la integral de Riemann. Entonces nos quedamos justamente en el último video viendo la parte de qué era una suma inferior y una suma superior para una función, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo esas nociones sí nos van a estar ayudando, recordando un poco pues lo que nosotros estábamos tratando de lograr era pues encontrar el volumen debajo de la gráfica de una curva, y estas nociones de suma inferior y suma superior intuitivamente lo que estaban haciendo era como la inferior aproximar con una cantidad de volumen por abajo, o sea, era una cota inferior, y la suma superior era aproximar pero con una cantidad superior a lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces, de forma intuitiva, pues, ¿qué debería de pasar? Como que esta noción de integral debe de estar viviendo ese valor numérico como un número entre las sumas inferiores y las sumas superiores, ¿sale? Entonces vamos a ver que realmente esa va a ser la buena definición. Y bueno, no siempre va a existir una noción de que haya un único valor metido entre estas cosas, pero cuando sí lo haya, vamos a estudiar esos casos. Entonces, antes que logremos llegar a esa definición formal, hay que ver unas propiedades que tenemos que ver de las sumas inferiores y las sumas superiores, ¿sale? Entonces, la primera proposición que necesitamos hacer es la siguiente. Justamente, si tenemos un refinamiento de una partición, entonces vamos a ver que la suma inferior con respecto al refinamiento Q es mayor o igual que la suma inferior con respecto a la partición P, y también la suma superior con respecto a la partición Q es menor o igual que la suma superior. Esto de alguna manera lo que nos está diciendo es que si es más fina nuestra partición, entonces tanto la suma inferior crece un poquito más, entonces como que se está pareciendo un poquito más al valor de este volumen que estamos buscando, y también para las sumas superiores, la suma superior disminuye un poquito su valor si es más fina la partición, y entonces nos aproximamos más al valor que andamos buscando, ¿ok? Entonces, ¿cómo le hacemos para probar esto? Pues vamos a hacer de manera intuitiva las cosas. Entonces, si nosotros tenemos básicamente los subrectángulos, vamos a considerar los subrectángulos de la partición P, ¿sale? Supongamos que son R1, R2 y así hasta RK, los rectángulos definidos por P, ¿sale? Y pues lo que vamos a hacer es, como ya sabemos que un refinamiento de una partición satisface que algunos de los rectángulos, cuando los unimos obtenemos los rectángulos de la que era más gruesa, lo que va a pasar es que cada uno de estos R1 podemos decir, pues existe un R1, 1, R2, 1, R2, R3, 1, y así nos seguimos hasta que vamos a llegar a un RK 1, 1, que van a ser subrectángulos de Q, tales que cuando los unimos nos da el primero, ¿no? Uniendo dan justamente R1, y pues así le hacemos para cada uno de los índices, ¿no? Para cada uno de los rectángulos R sub is vamos a considerarlos R super is, los rectángulos inducidos por la partición Q, que satisfacen que cuando los unimos nos da el RI, ¿ok? Bueno, entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta en general, que el RI va a ser lo mismo que la unión de los R super is desde algún J que va corriendo desde 1 hasta pues un KJ, que no sabemos cuántos rectángulos tenemos que unir, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a decir que es cierto índice. Sale. Entonces, a partir de esto, pues ahora, ¿qué hay que hacer? Pues lo primero que hay que ver es que justo cada RJ super I está contenido pues en esta unión, ¿no? Entonces tenemos aquí una contención, y
si nos recordamos las definiciones de ínfimo y supremo, si hay una contención de conjuntos, entonces vamos a poder ver que hay cierta noción de orden entre los ínfimos, ¿no? Entonces, cuando nos fijemos en el conjunto, por ejemplo, de las f de x, tal que x está contenido en el RI que diga, pues este de acá es un conjunto que contiene a los f de x tales que x está en un subconjunto, ¿no? Que en este caso va a ser el RJI, ¿sale? Entonces, si tenemos esta contención, cuando saquemos ínfimos y supremos se va a satisfacer ciertas cosas. Cuando sacamos ínfimos, lo que sucede es que el ínfimo de este conjunto, del más grandote, va a ser menor o igual que el ínfimo del que es un subconjunto, ¿sale? Y con los supremos pues sucede algo parecido. Cuando sacamos el supremo del conjunto más grande, ese supremo va a ser mayor o igual, entonces el supremo del conjunto más grande es mayor o igual que el supremo del conjunto que es más pequeño. ¿Sale? Ok, entonces a partir de esto pues ya tenemos ciertas desigualdades que involucran los conceptos que vamos a necesitar en la suma inferior y en la suma superior. Y lo que vamos a hacer en estas desigualdades es multiplicar por cierta cantidad. Vamos a multiplicar por la cantidad justo de la medida del RJI. Como la medida la definimos de cierta manera, que siempre es un número mayor o igual que 0, pues se va a satisfacer que al multiplicar estas desigualdades se respeten, ¿sale? Entonces, por lo tanto, lo que vamos a llegar es que el ínfimo del conjunto de las f de x, tal que x está en RI, multiplicado por esta medida de RJI, es menor o igual que el ínfimo de f de x, tal que x está en R super IJ, multiplicado por la medida, ¿sale? Y también con los supremos. Entonces vamos a dejarlo ahorita nada más con ínfimos, y los supremos va a ser totalmente análogo, ¿va? Nada más está cambiando un poquito. Y ahora lo que vamos a hacer aquí, pues esta es una desigualdad que se vale para todos los Is y Jotas. Entonces vamos a variar justamente sobre todos los Jotas. Sobre J, que el J pues varía desde 1 hasta un KI, ¿sale? Y lo vamos a sumar, ¿ok? Cuando sumamos eso, pues lo que obtenemos de este lado es la suma desde J igual a 1 hasta el KI de estos ínfimos, multiplicado por la medida de los RJs is, y menor o igual que lo mismo, nada más que pues aquí estamos haciendo los ínfimos sobre subconjuntos más pequeños, ¿no? Muy bien. Y ahora fíjense que justo este término de aquí, pues es un término que no depende del índice J, ¿no? Entonces lo podríamos factorizar y luego utilizar una propiedad de la medida que hicimos para rectángulos. Al factorizar justamente este lado nos va a quedar el ínfimo de este conjunto de los f de x, tal que x está en el RI, multiplicado por la suma de las medidas de los R super IJ cuando estamos variando desde 1 hasta KI. Como cada uno de estos rectángulos al unirnos nos daba el rectángulo completo RI, las medidas por las propiedades que tienen, si sumamos las
todas las medidas de todos los rectángulos, de todas las partes que nos está dando el RI, pues nos debe dar la medida de este rectángulo grandote, ¿no? Entonces esto nada más va a quedar la medida del RI, ¿sale? Entonces lo que estoy haciendo aquí básicamente es, si teníamos nuestro rectángulo RI, por ejemplo, aquí partido, y estos eran los R super I, digamos, nada más tenía 4 pedacitos en este caso, pues cuando sumo justamente las medidas de tanto estos 4 rectangulitos, pues lo que estoy obteniendo es la medida del grandote, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando de aquí para acá. Cuando factorizo y veo la suma de las medidas de los rectángulos R super I, J, pues estoy sumando las medidas de una cosa que cuando uno me da el rectángulo RI, entonces nada más queda la medida del RI, ¿sale? Entonces eso es lo que obtenemos por un lado, y con eso concluimos ¿qué cosa? Que justamente el ínfimo de las imágenes de la función f cuando variamos el dominio en el RI multiplicado por la medida es menor o igual que la parte respectiva de la suma inferior que estamos restringiendo justamente solo al rectángulo RI. Entonces si ahora variamos cuando el i se mueve desde 1 hasta acá, que era la cantidad de rectángulos de la partición P, lo que vamos a obtener, y sumando, vamos a obtener la siguiente cosa: la suma desde i igual a 1 hasta acá de los ínfimos de las imágenes de nuestra función tal que x está en el RI multiplicado por la medida del RI es menor o igual que la suma desde i igual a 1 hasta acá de las sumas desde j igual a 1 hasta KI de los ínfimos, ahora nada más en los rectángulos definidos por la partición Q, que era más fina, ¿no? Multiplicado por la medida respectiva. Aquí multiplicado por la medida del R super I J, ¿sale? Y esto, pues lo del lado derecho justo es la suma sobre todos los subrectángulos de la partición Q multiplicados las medidas por los valores ínfimos de la función restringidos a esos dominios, ¿no? Entonces esto del lado izquierdo pues justo coincide con la suma inferior de nuestra función f con respecto a la partición P, y esto de acá coincide con la suma inferior de la función f pero con respecto a la partición más fina, la Q. ¿Ok? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Para la parte de supremos, pues es una cosa muy parecida. En esta desigualdad azul, igual multiplicamos por este valor de las medidas de los R super I J, sumamos cuando variamos sobre J, lo que va a quedar ahora fijo es este lado de acá, y lo vamos a poder factorizar y nos va a quedar de ese lado derecho el supremo de este conjunto, multiplicado por la suma de las medidas de los RJ cuando variamos los J. Como eso pues nos da la medida del RI, pues del lado derecho nos va a quedar, cuando variamos sobre los J, este supremo multiplicado por la medida del RJ. Del lado izquierdo va a quedar la suma de las medidas de estos R super I J multiplicadas por los supremos respectivamente en esos cachitos, ¿sale? Entonces, bueno, ya que tenemos eso, se parece mucho a esta desigualdad que tenemos aquí abajito, nada más que está volteado porque tenemos lo de los supremos, y luego pues volvemos a hacer el proceso de variar sobre la i y obtenemos una desigualdad de este estilo, nada más que volteada con supremos, y entonces vamos a ver que de veras aquí en este paso ahora estamos obteniendo las sumas superiores. ¿Ok? Entonces pues con este lemita lo que estamos logrando justo es esta noción intuitiva de que cuando tenemos particiones más finas entonces obtenemos una mejor aproximación de nuestro valor que vamos a estar buscando, que es este volumen debajo de la curva, ¿sale? Cuando tenemos un refinamiento, la suma inferior aumenta un poquito y la suma superior disminuye un poquito, entonces están ensanguichando mejor las cosas, ¿sale? Y ahora lo que seguiría justamente es una proposición que ya también dije de manera intuitiva que debe de más o menos ser clara, que es que
Pues si tenemos dos particiones cualesquiera de un rectángulo y consideramos la suma inferior y la suma superior, como que debe de pasar que la suma superior es una aproximación por arriba de la cantidad que estamos buscando y la suma inferior es una aproximación por abajo. Entonces la suma superior debería de ganarle a cualquier suma inferior, ¿sale? Independientemente de cuáles particiones sean, porque ahí en medio debe de estar metido esta noción que estamos tratando de aproximar, que es el valor de esta integral, ¿no? Entonces, pues la demostración de esto, a partir de lo que ya hicimos en la primera proposición, pues no está tan complicado. ¿Cómo le hacemos? Pues justamente vamos a utilizar la noción esta de refinamiento a partir de dos particiones, ¿sale? Entonces, si consideramos la partición P unión simbolito con Q, que recordemos que esta es una partición también de R, que refina tanto a P como a Q, ¿no? Refina a P y Q. Entonces, con la proposición que hicimos ahorita, lo que podemos hacer es la siguiente cosa, la siguiente cadena de desigualdades. La suma inferior de la función f con respecto a p, pues nosotros sabemos que es menor o igual si consideramos una partición que refine a p. Entonces esto va a ser menor o igual que la suma inferior, pero con respecto a esta partición refinada, que es p unión chistosa con q. Y también por otro lado, si yo tengo la suma superior de la f con respecto a la refinada, esta debe ser menor o igual que la suma superior de la f con respecto a q. ¿Sale? Entonces, si nosotros lográramos demostrar que esta cantidad de acá le gana a este de acá, nada más concatenamos las desigualdades y obtendríamos el resultado que queremos. Pero para ver que de veras una suma superior le gana una suma inferior cuando estamos hablando de la misma partición, lo único que hay que notar es la siguiente cosa. Cuando nosotros tomamos el MI igual a el supremo de los valores de la imagen de la función cuando estamos sobre cierto dominio en alguno de los subrectángulos de la partición inducida, pues esto es mayor o igual que el valor que es el ínfimo, ¿no?, del mismo conjunto. ¿Por qué? Pues porque el supremo es una cota superior de todos los números de este conjunto y el ínfimo es una cota inferior, ¿sale? Entonces ahí en medio están todos los elementos del conjunto, ¿no? Entonces justamente sucede esto y pues lo que quiere decir de esta desigualdad es cuando multiplicamos por medidas de ciertos rectángulos, pues también vamos a obtener que esto le gana así cuando multiplico por la medida del rectángulo respectivo. Y pues si hago variar esto con respecto a y lo sumo, pues lo que obtengo básicamente es la suma superior de la f. Estos subrectángulos son los de la partición P refinado con Q, y lo del lado derecho quedaría la suma inferior, ¿sale?, de la f con respecto a la partición refinada. Entonces, bueno, en realidad no importa que sea P unión chistosa con Q, nada más es utilizar esto para cuando estamos teniendo pues alguna división en subrectángulos del conjunto, ¿no? Entonces con esto pues que concluimos que efectivamente esta cantidad le gana a esta, y por transitividad tendríamos que este número, la suma superior de f con respecto a q, le gana a la suma inferior de f con respecto a p. Y aquí ya son particiones arbitrarias, ¿sale? Entonces pues justamente no importa cuáles particiones sean, las sumas inferiores son una aproximación que está por abajo de cualquier aproximación de sumas superiores, ¿no? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, lo que podemos hacer es la siguiente definición para llegar ya casi a la definición de integral de Riemann. Como nosotros ya tenemos esta proposición, lo que estamos logrando demostrar de cierta manera es que cualquier suma inferior está acotada por cualquier suma superior, y también cualquier suma superior está acotada por abajo por cualquier suma inferior. Entonces lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. A este conjunto o a esta notación de S rayita abajo de F vamos a denotar justamente a las sumas inferiores de la f cuando recorremos todas las particiones de un rectángulo, y también a las sumas superiores pues como S y rayita arriba como las sumas superiores, ¿sale? Entonces
lo que logramos probar con el resultado anterior básicamente es que cualquier elemento del conjunto de sumas inferiores es una cota inferior de este conjunto, y también cualquier elemento de las sumas superiores es una cota superior de este conjunto. ¿Ok? Entonces, como son conjuntos que tienen cotas tanto hacia arriba como hacia abajo, lo que podemos hacer es considerar sus supremos y su ínfimo según sea el caso. ¿Sale? Entonces, el supremo de este conjunto pues obviamente va a existir, porque pues estamos viendo que es un conjunto acotado por arriba por cualquier suma superior. Va a ser lo que vamos a denotar como la integral inferior de nuestra función en el rectángulo respectivo, y esa es nuestra definición, la integral inferior. ¿Sale? Y el ínfimo de las sumas superiores es el que vamos a denotar como la integral superior sobre el rectángulo de la función f. Entonces esta es la integral inferior y esta va a ser la integral superior. ¿Sale? ¿Y por qué les llamamos así? Pues básicamente de alguna manera lo que está pasando es que la integral inferior es la mejor aproximación que estamos obteniendo a partir de fijarnos en aproximaciones con sumas inferiores, ¿sale? Entonces cuando nos fijamos en el supremo de las sumas inferiores, lo que estamos diciendo es la mejor aproximación que podríamos alcanzar con aproximaciones por abajo, ¿sale? Y la integral superior es la mejor aproximación que podemos alcanzar cuando estamos aproximando por arriba, ¿sale? Entonces por eso se llaman integral inferior e integral superior. ¿Ok? Entonces estas nociones existen en general siempre y cuando consideremos una función que sea acotada. Para que de a de veras lo que queremos medir sea una cosa buena, a partir de esto lo que debe suceder es la siguiente cosa. Vamos a definir cuándo es que podemos hablar de la integral como este volumen que estamos buscando de la gráfica debajo de esta curva, ¿no? Entonces vamos a definir cuándo es que una función sí va a tener esta noción, ¿sale? Entonces, si tenemos una función que va de cierto rectángulo de los reales, de un r a la n, hacia pues, una imagen de los reales, vamos a decir y R es obviamente un rectángulo, decimos que f es Riemann integrable en R o sobre R si se satisface que tanto la aproximación inferior y la aproximación superior coinciden, ¿sale? Sí, la integral inferior sobre este rectángulo de la función f coincide con la integral superior sobre r de esta función, ¿ok? Y en este caso que va a ser algún número real, justamente decimos que i es el valor de la integral y nada más la podemos denotar de esta manera, la integral de la función f sobre el rectángulo r. ¿Ok? Entonces esta va a ser la noción de integración para este caso de funciones multivariadas, ¿sale? Básicamente, pues de alguna manera estamos como trasladando las nociones que también llegamos a utilizar en cálculo 2 para definir lo que iba a ser una función integrable, pero de sentido de reales a reales. Solo que pues aquí lo estamos haciendo a partir de trasladar las nociones de suma inferior y suma superior a dimensiones más altas, pero básicamente es la misma idea, ¿no? Las mismas construcciones detrás, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí pues ya logramos este primer objetivo importante, ¿no? De veras, de forma rigurosa matemáticamente hablando, decir qué va a ser esta noción de integral o de volumen debajo de la gráfica de una curva, ¿sale? Entonces, a partir de este momento, pues lo que vamos a tratar de hacer es pues, generar ciertos criterios y analizar algunas funciones en las cuales vayamos a poder calcular estas nociones, ¿sale? Entonces, la siguiente cosa que vamos a hacer es el siguiente criterio. El teorema siguiente nos dice
una equivalencia para saber si es que una función va a ser Riemann integrable o no. Si consideramos una función que está definida sobre un rectángulo R que sea acotada, va a ser equivalente que sea Riemann integrable sobre R, o sea que se satisface esto de que la integral inferior coincide con la integral superior, a que para todo número positivo epsilon podamos encontrar alguna partición P sub epsilon adecuada de nuestro rectángulo que satisface esta desigualdad. La suma superior de f con respecto a esta partición menos la suma inferior de f con respecto a esa partición es más pequeña que epsilon, ¿ok? Entonces, pues vamos a hacer la demostración y con eso vamos a tener nuestro primer criterio para saber cuándo sí va a ser integrable una función. Primero, pues vamos a suponer A, que es justo que la función es integrable, ¿sale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que justamente por hipótesis tenemos que la integral inferior de la función f coincide con la integral superior de la función f. Y pues recordamos qué quiere decir esto. Esto es un supremo, el supremo de las sumas inferiores de nuestra función. Y esto es el ínfimo de las sumas superiores. ¿Sale? Ok. Entonces, pues ¿qué tenemos que probar? Que para todo epsilon se satisface esto de la partición que estamos buscando, que cumpla cierta desigualdad. Entonces, pues vamos a considerar un epsilon positivo, arbitrario, y vamos a utilizar básicamente propiedades del ínfimo y del supremo, ¿sale? Entonces, como el epsilon es positivo, epsilon medios va a ser positivo, y lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. ¿Qué sucede si me fijo en un supremo y le resto cierta cantidad, el epsilon medios? Pues por la propiedad de ser supremo, cuando le resto un poquito, lo que quiere decir es que ahora estoy haciendo un numerito más pequeño, y entonces al ser un número más pequeño, pues debe de existir algún elemento del conjunto que le gana a este supremo, ¿sale? Entonces, por las propiedades del supremo sabemos que existe una partición P1 tal que este número acá, supremo de las sumas inferiores de f menos epsilon medios, debe de perder contra pues, el valor de este conjunto, ¿no? Que justo es una suma inferior de f con respecto a P1. ¿Sale? Y ahora vamos a hacer algo muy parecido, pero con respecto al ínfimo de las sumas superiores. ¿Sale? Como tenemos que epsilon medios es positivo, lo que va a suceder es la siguiente cosa. Si consideramos el número, el ínfimo de las sumas superiores de f y le sumamos epsilon medios, pues entonces ya no puede ser el ínfimo, y lo que debe de pasar es que esto ya no es una cota inferior, ¿sale? Entonces, como no es una cota inferior, debe suceder que existe alguien del conjunto. Entonces existe una partición que pues no necesariamente tiene que ser la P sub 1, de manera que la suma superior con respecto a esta partición de nuestra función f pues está por abajo de este número, ¿no? Del ínfimo de las sumas superiores de f más epsilon medios. ¿Ok? Entonces a partir de esta P1 y esta P sub 2 vamos a definir la partición P sub epsilon que tiene la propiedad que estamos buscando. La P sub epsilon va a ser el refinamiento de P1 con P2, ¿sale? Y pues ahora vamos a hacer una concatenación de muchas desigualdades. Por un lado, lo que va a estar hasta abajo va a ser el ínfimo de... el supremo de nuestras sumas inferiores menos epsilon medios. Luego esto sabemos que perdía contra la suma inferior de la f con respecto a P1, y esto a su vez es menor o igual que la suma inferior de la f con respecto a un refinamiento, que pues va a ser la P sub epsilon, y la suma inferior pierde de nuestra función f, pierde con respecto a cualquier suma superior. Y esta de aquí, como es la P epsilon un refinamiento de la P sub 2, pues es a su vez menor o igual que la suma superior de f con respecto a P sub 2, y nosotros sabemos que esta es menor o igual, menor estricta de hecho, que el ínfimo de las sumas superiores de la función f más epsilon medios.
Y ahora aquí nada más recordamos, pues esta cantidad, por la hipótesis de que estamos en una función Riemann integrable, pues esto es un valor i que es igual a este valor i. Entonces al final, ¿qué estamos logrando con esto? Estamos logrando ensandwichar entre i menos epsilon medios e i más epsilon medios. ¿Qué cosa? Pues la parte de aquí de este y este valor, ¿no? Es menor o igual, de hecho es hasta menor estricto, porque en los extremos tenemos desigualdades estrictas, que aquí la suma inferior de la f con respecto a p sub epsilon, y esta es menor o igual que la suma superior de la f con respecto a p sub epsilon, y esto es menor que esto. Entonces lo que está pasando aquí es básicamente tengo la suma inferior y la suma superior ensandwichadas en un intervalo de longitud justamente epsilon, ¿sale? Porque pues esto es un valor aquí, de manera que pues por acá anda en algún momento i, pero pues hasta acá tengo el i menos epsilon medios y acá tengo el i más epsilon medios. Entonces eso lo que nos está diciendo básicamente es que esta longitud de este intervalo pues es epsilon, y por ahí en medio deben de estar la suma inferior y la suma superior. Entonces por lo tanto lo que sucede es que esa diferencia siempre va a ser la diferencia positiva, considerar la de la suma superior menos la suma inferior, pues debe de tener una distancia más pequeña que pues todo este intervalo, ¿no? Entonces esto es más pequeño que epsilon y es lo que queríamos justificar. Para el otro lado, pues vamos a suponer la hipótesis esta de que para todos los epsilon se satisface que existe alguna partición, de manera que la suma superior y la suma inferior distan menos que epsilon, y tenemos que probar que la integral superior y la integral inferior pues de a de veras coinciden, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese sentido? Pues nosotros sabemos básicamente que para cualquier partición se satisface una desigualdad del siguiente estilo: la suma inferior de la función con respecto a la partición, como es un elemento del que sacamos el supremo para considerar la integral inferior, pues debe ser menor o igual que la integral inferior. Eso siempre pasa, ¿sale? Y también, como esto es la mejor cota superior de estas cosas, lo que debe de, y cada una de estas sumas inferiores es una cota inferior del conjunto de las sumas superiores, pues debe de también suceder esto, de que la integral superior siempre le gana a esto. Entonces nada más es como jugar con esto de las definiciones de ínfimo y supremo, y a su vez esta sabemos que va a perder contra la suma superior de f con respecto a p. Ok, entonces cuando nos fijamos en básicamente una sucesión, por ejemplo, agarramos 1 entre n, esto lo podemos hacer como un epsilon. Lo que podemos hacer es la siguiente cosa, pues considerar una sucesión de particiones p sub 1, p sub 2, así, una para cada natural, de manera que se satisface la condición esta, ¿no? De que la suma superior de f con respecto a la partición p sub n menos la suma inferior de f con respecto a la partición p sub n es más pequeño que 1 entre n. Eso quiere decir que estos números de aquí, por ejemplo, pues que están viviendo entre un intervalo con estos extremos, pues cada vez su distancia va a ser más pequeña, ¿no? La imagen que estamos representando pues más o menos se ve algo así. La integral inferior de nuestra función f y la integral superior de nuestra función f pues siempre están metidos entre la suma inferior y entre la suma superior, pero cada vez estos intervalos tienen longitud más pequeña, ¿no? Están teniendo longitud más pequeña que 1 entre n. Entonces lo que podemos decir es la siguiente cosa, que la suma superior sobre este rectángulo menos la integral inferior, es más pequeño que 1 entre n para todos los naturales, ¿sale? ¿Eso qué quiere decir? Pues, y esto además es un número positivo, mayor o igual que 0, Pues lo que quiere decir es que si un número es mayor o igual que 0 y está perdiendo con respecto a cualquier 1 entre n, esta sucesión como que se va hacia 0, entonces se ensandwicha, y lo que debe de pasar es que este número de aquí en medio pues tiene que ser 0, ¿no? Entonces la integral superior de nuestra función menos la integral inferior de nuestra función
es 0. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que estos dos valores son iguales, ¿no? Entonces por lo tanto la f va a ser Riemann integrable. ¿Sale? Entonces con eso pues obtenemos lo que queríamos. De a de veras también en el caso de que tengamos esta propiedad de que para todo epsilon nuestra función satisface que existe una partición, de manera que la suma superior menos la suma inferior es más pequeña que epsilon, pues vamos a poder concluir que la integral superior y la integral inferior coinciden, que es lo que necesitamos para que nuestra función sea Riemann integrable. Entonces, bueno, con eso tenemos nuestro primer criterio y pues más adelante vamos a explorar algunas propiedades extras de toda esta noción y algunas funciones que pues satisfacen suficientes hipótesis para que esta teoría sea buena e interesante. De mi parte es todo y nos vemos en el próximo video.